Bueno, esperando que se encuentren todos bien. Esta es la penúltima conferencia, la penúltima sesión que vamos a dar, porque vamos a estar cerrando la semana que viene con lactobacillus y flora intestinal. Yo pienso que va a estar muy interesante la sesión que viene. Y ya después, yo le comentaba a Isaac que vamos a comenzar con otra serie de tratamiento integral para las enfermedades. Ahí vamos a ver todas las enfermedades que podamos y vamos a actualizar un poquito en cuanto al tratamiento ortomolecular que, que conlleva, ¿no? Cada enfermedad. Y vamos a integrar al tratamiento ortomolecular, pues, dietas, vamos a integrar otros tratamientos para que ustedes tengan, en conjunto con el tratamiento ortomolecular, el mayor y el mejor resultado posible. ¿Va? Yo pienso que va a estar muy interesante esa nueva serie. Entonces, nos quedamos con omega 3, estábamos hablando de los ácidos grasos y habíamos medio que comenzado omega 3, estamos hablando de la importancia de los omega 3 y nos habíamos quedado específicamente en esa diapositiva que ustedes ven ahí. Nada más déjenme actualizar un poquito aquí en la página. Muy bien. Vamos a seguir entonces con la siguiente diapositiva. La suplementación con aceite de pescado disminuye la muerte súbita cardíaca por arritmia a la mitad. ¿Sí? Nosotros cuando hablemos de estos ácidos grasos, principalmente EPA, el DHA, que más adelante vamos a tratarlo, vamos a hablar de ellos más adelante, pues nosotros tenemos que hablar de problemas cardíacos, ¿sí? Omega 3 es sinónimo a reducción de y disminución de problemas cardíacos. La muerte súbita y riesgo de muerte es alto en el primer mes de posinfarto. Y es en ese periodo donde se nota en beneficio, donde se nota el beneficio al disminuir los niveles de colesterol y la coagulación sanguínea. Se cree que llega a regular la actividad eléctrica en las células musculares cardíacas. Así que fíjense la importancia del omega 3 como desinflamatorio, como vasodilatador. En un estudio realizado sobre 11.323 pacientes, las personas que consumen aceite de pescado tienen una disminución de riesgo de infarto o enfermedad coronaria. Imagínense que esto es con el aceite de pescado. ¿Qué no pudiéramos hacer si nosotros suplementamos directamente los omega 3? Porque el aceite de pescado también tiene otros componentes, no solamente tiene el omega 3. Nosotros pudiéramos extraer el omega 3, si pudiéramos extraer el DHA, si pudiéramos nosotros extraer el EPA, pues entonces nosotros estaríamos logrando tremendos beneficios porque estaríamos aumentando las concentraciones de estos nutrientes. Déjenme ver aquí porque se me había bloqueado otra vez la página. Les dije que esto iba a suceder. La toma, bueno, este estudio de 11.323 pacientes, pues lo realizó ya Kobayashi en el 2006 y plantea que la toma de omega 3 protege a pacientes con bypass. ¿Sí? Yo he tenido aquí ya en mis consultas 2 casos de pacientes con bypass que no les ha ido muy bien y lo primero que le he planteado en mi tratamiento ortomolecular son los omega 3. Así que es importantísimo. La toma de omega 3 antes de la intervención y después ayudan a proteger la fibrilación atrial. Ya nosotros más adelante vamos a estar hablando de la fibrilación atrial, pero les voy a comentar que la fibrilación atrial ocurre cuando las señales eléctricas en las aurículas se desorganizan. ¿Sí? Recuerden que las aurículas forman parte estructural y son una parte funcional importantísima en el corazón. Entonces, cuando las señales eléctricas de las aurículas del corazón se desorganizan, pues entonces se sobrecarga la frecuencia
y se sobrecarga el ritmo normal del corazón. Y esto causa que las aurículas se contraigan de forma irregular o fibrilen, ¿sí? Entonces, ya después, más adelante vamos a estar hablando de los principales tipos de fibrilación atrial, porque lo vamos a mencionar, se van a dar cuenta que lo vamos a mencionar en varias partes o en varias diapositivas de esta sesión, ¿sí? Porque recuerden que eh, yo les saco los estudios más importantes, pero por ejemplo, la toma de omega 3 protege a pacientes con bypass. Existen aproximadamente de 100 a 200 estudios relacionados con este proceso, ¿sí? Y estos 100 y 200 estudios, pues son de autores diferentes, que sencillamente no pudieron investigar o no pudieron ver que se habían hecho esos estudios y pues lo volvieron a hacer. Entonces, existen aproximadamente de todas las cosas que yo les estoy comentando aquí, más de 100, 200, incluso hasta 1000 estudios que lo corroboran de diferentes autores. 79 hombres y mujeres participantes en el estudio programados para cirugía de bypass. Es el estudio que les estoy planteando, que les planteé en la diapositiva anterior. Recibieron 2 gramos al día de omega 3, consistentes en EPA y en DHA, desde 5 días antes de la cirugía hasta después, y 81 sujetos de control. La fibrilación atrial se manifestó en un 33% de los sujetos control y en un 15.2% de los sujetos que tomaron la suplementación, lo que indica la existencia de un 54.4% de disminución de riesgo de padecer fibrilación post cirugía de bypass. Esto se demostró en el Journal of American College de Cardiología en mayo del 2005. Ahora imagínense, o sea, este estudio fue solamente con omega 3, ¿sí? Pero nosotros sabemos desde el punto de vista ortomolecular que no solamente en un caso de bypass se da omega 3, ¿sí? Imagínense si nosotros potenciamos este, este resultado que ellos obtuvieron con otros nutrientes ortomoleculares, pues el resultado hubiera sido mucho mejor, el porcentaje de 54.4% hubiera aumentado considerablemente, ¿sí? La toma de omega 3 mejora la depresión en niños con un 50% de reducción de las escalas de depresión. Yo cuando veo a un niño que viene a mi consulta, lo primerito que le doy es omega 3, porque la mayoría de los niños tienen invertido la relación omega 6-omega 3. Por eso es que hay tantos problemas de depresión, por eso es que hay tantos problemas de trastornos de hiperactividad y conducta, por eso hay tantos problemas de aprendizaje, ¿sí? Eso significa, los niños, o sea, definitivamente no se alimentan bien, comen mucho dulce, comen mucha carne. A un niño por lo general no le gusta el pescado, no come atún, mucho menos el aceite de pescado, y mucho menos se va a suplementar con omega 3. Entonces, esto trae como consecuencia, pues, que se invierta el valor omega 6 y omega 3, y cuando se invierte este valor, el omega 6 induce a la depresión, induce a procesos inflamatorios, lo vamos a estar comentando más adelante. Entonces, lo primerito que hay que darle a un niño que tiene estos procesos, estos problemas, pues es omega 3 y en altas dosis para nosotros poder obtener muy buenos resultados y en muchos casos remisión completa, ¿sí? Esto lo demostró Nemes en el 2006. La toma de omega 3 puede reducir los síntomas depresivos en hombres mayores, ¿sí? O sea que no solamente es en niños, sino también en hombres mayores, ¿sí? Claro, aquí la dosis pues variaría, ¿no? O sea, no le voy a dar la misma dosis a un niño que la dosis que le voy a dar a un adulto. La dosis puede variar, fíjense, la dosis para todas las patologías, para todas las enfermedades que vamos a ver en la conferencia que utilicemos omega 3, va a variar entre 2 gramos hasta 8 gramos aproximadamente, ¿sí? Entonces, la suplementación con omega 3 mejora la función cognitiva, mejora la angustia, mejora la ansiedad, mejora la depresión. Esto también lo demostró Fontani en el 2005. La suplementación con omega 3 disminuye la ansiedad. Se demostró en un estudio randomizado doble ciego con 24 sujetos,
¿sí? Esto se demuestra en el 2006 y fíjense cómo el estudio, pues son diferentes estudios que conllevan al mismo resultado y de diferentes autores en diferentes fechas, ¿sí? La suplementación con omega 3 ayuda a reducir la manía, ayuda a reducir la depresión en los pacientes jóvenes con desórdenes bipolares. Entonces, llevamos a un niño, llevamos a una persona, a un adolescente a la consulta, a un psicólogo, a un psiquiatra, y luego nos quieren dar medicamentos, nos quieren dar esas drogas que son tan fuertes, tan potentes. Hay niños incluso que se les da hasta anfetamina. Entonces, la anfetamina, pues lógicamente, pues le va a destruir su sistema nervioso y va a hacer que ese niño esté como un zombie. ¿Sí? Mínimo, si estos doctores tienen algún conocimiento de la importancia de los omega 3, mínimo hay que combinar ese tratamiento con omega 3. Yo ni lo daría. Yo daría omega 3 en altas dosis, porque estoy viendo estos estudios y estoy viendo que estos estudios tienen resultados y están plasmados en importantes revistas. Pero mínimo estos doctores o estos psiquiatras deberían de actualizarse y combinar estos tratamientos. Los omega 3 de cadena larga son los más efectivos, aumenta la fluidez de las membranas en los pacientes, lo que provoca un apagón de la señal de transducción asociada con el fosfatidilinositol y el ácido araquidónico. Sabemos que el fosfatidilinositol y el ácido araquidónico pues son componentes de los ácidos grasos que inducen a la formación de ciertas prostaglandinas, de ciertos leucotrienos, de ciertos tromboxanos, que a su vez son otros componentes, otros compuestos que son importantes a la hora de generar mecanismos inflamatorios de aviso al organismo. Pero cuando están en exceso puede haber complicaciones, puede haber vasoconstricción, puede haber inflamación en exceso. Entonces es muy importante que cuando nosotros tomemos o cuando nosotros tengamos un paciente que presente procesos inflamatorios, el primerito o el primer nutriente que le vamos a dar va a ser omega 3. Procesos inflamatorios es igual a dosis y suplementación de omega 3. Eso no falla. Bien, existe una preferencia de en estos casos de aumentar el DHA sobre el EPA, ya que el DHA se encuentra en niveles muy altos en el cerebro. ¿Sí? Entonces hay que dar DHA, pero también hay que dar EPA, pero hay que dar DHA en este caso, en casos de depresión, en casos de trastornos de hiperactividad y conducta, ¿sí? En casos de problemas de aprendizaje, hay que dar el DHA, el docosahexaenoico, por encima del EPA. El EPA también hay que darlo, pero hay que dar mucho más DHA. Sobre todo en el córtex cerebral, llegando a un 14% del total de los ácidos grasos se encuentran pues principalmente el DHA. En un estudio realizado con 30 niños y adolescentes diagnosticados de desorden bipolar juvenil, recibieron una suplementación de omega 3 que era de 260 miligramos de EPA y 1560 miligramos de DHA. Fíjense, más de 1 gramo. A las 6 semanas había disminuido los síntomas de depresión y manía. Fíjense, son estudios recientes. Esto se demostró en el 2009 aproximadamente. La suplementación con omega 3 mejora la función cognitiva en sujetos con alteración cognitiva media. ¿Sí? Aquí ya tenemos otro ejemplo y de otro estudio en donde se realizó un estudio con varios pacientes, principalmente adolescentes, y se les dio o se les suministró omega 3, mejorando la función cognitiva. Estudio realizado con 23 pacientes o 23 participantes con moderado Alzheimer y 23 sujetos con alteración cognitiva mediana, también se les suplementó el omega 3 y se obtuvieron resultados interesantísimos. Todas las enfermedades de Parkinson, todas las enfermedades
de Alzheimer, todas las enfermedades de trastornos bipolares. En todas esas enfermedades nosotros tenemos que dar una cantidad considerable de omega 3. Los sujetos que tomaron 1.8 gramos de omega 3 al día, pues la toma de omegas mejoró la condición clínica de los sujetos con Alzheimer, medio a moderado, y en los que tienen una alteración cognitiva mediana. Entonces, fíjense la importancia aquí de suplementar. Nosotros no estamos diciendo que vamos a curar, ¿sí?, el Parkinson o que vamos a curar el Alzheimer. Nosotros lo que estamos planteando aquí es que nosotros vamos a mejorar su condición y vamos a impedir que esas enfermedades crónicas degenerativas sigan avanzando, ¿sí? Nosotros hemos comprobado, y hay estudios realizados, que el Alzheimer y el Parkinson, la medicina alopática, pues tiene un gran porcentaje de fracaso en estas alteraciones, ¿sí? O sea, no logra controlar estas enfermedades porque lo que realmente está faltando o lo que realmente está disminuido en estas enfermedades son los nutrientes. Por ejemplo, yo siempre relaciono las enfermedades de Alzheimer, principalmente y Parkinson, con un exceso de acidez en el organismo. Y lo he demostrado en las biometrías hemáticas, lo he demostrado en los análisis bioquímicos que les realizo a mis pacientes. Yo tengo, por ejemplo, un paciente esta semana que me llegó con Parkinson. El paciente se llama José Santos. Y cuando le pedí realizar estudios, le dije, ¿sabe qué? Vamos a hacernos un estudio, porque algo tiene que fallar. Bueno, ¿y no te dijeron por qué tienes Parkinson? Bueno, pues me dijeron que por los pesticidas. Tuve muchos años respirando y trabajando en la agricultura y respiré muchos pesticidas. Oye, qué extraño, o sea, tuvieras problemas en los pulmones, no en el cerebro. O sea, ¿qué tiene que ver que tú respires pesticidas pues con alteraciones en el cerebro así tan crónicos degenerativos? No, vamos a checarnos en un análisis de sangre. Le mandé a hacer un perfil hepático, le mandé a hacer una biometría hemática, le realicé pruebas de glucosa y ácido úrico, un general de orina y un coprológico. Y efectivamente, en el análisis de sangre dio alterado ácido úrico. Resulta que el ácido úrico, pues cuando está en exceso del organismo, no solo genera problemas articulares, es en dependencia de lo que haga el sistema nervioso. Si el sistema nervioso manda la basura para la próstata, pues entonces puede haber problemas en la próstata. Pero también el sistema nervioso puede mandar la basura al cerebro. Y si manda la basura al cerebro, o sea, una basura tan tóxica y tan ácida como el ácido úrico, pues entonces empiezan a haber problemas degenerativos en esa zona. Entonces, hay que ponerle un tratamiento para el ácido úrico, porque su problema de raíz es la elevación de ácido úrico como consecuencia de que este paciente, por ejemplo, consume muchas carnes rojas, ¿sí? Y sin embargo, este paciente es tipo A. Entonces, el grupo sanguíneo A no debe consumir muchas carnes rojas. Entonces, no solamente, fíjense, no solamente no hay, o sea, no solamente hay que dar omega 3, sino también hay que dar vitamina C, hay que dar complejo B, hay que dar minerales para nosotros poder neutralizar ese ácido úrico. Hay que disminuir las carnes, o sea, fíjense la importancia, no es mecanizarse y de que, bueno, ya tiene Parkinson y Alzheimer y voy a darle omega 3. No le das otros nutrientes y entonces el paciente en 2, 3 meses te dice, oh, me dices omega 3 y no ha mejorado. Claro, porque tiene el ácido úrico elevado y no le has quitado el problema de raíz. Por eso siempre cuando ustedes tengan y consulten a sus pacientes o cuando ustedes tengan algún problema con sus pacientes, mándenle un análisis de sangre para ver cómo está la bioquímica en el organismo, para ver qué está alterado. ¿Sí? Yo casi, o sea, un 95%, de un 95, un 99%, tengo un 95, 99% de aciertos en los diagnósticos, en los análisis y los estudios que yo les mando a hacer a mis pacientes. Porque ya sé qué problema traen en dependencia de
su sintomatología en dependencia de las condiciones clínicas que traiga la consulta. Entonces, este es el mejor estudio que le pueden hacer a sus pacientes porque sencillamente es el más exacto y es el que nos va a permitir dar los nutrientes adecuados para quitar y eliminar el trastorno que tiene el paciente. Alto contenido en plasma de fosfatidilcolina, DHA, se asocia con disminución de riesgo de demencia. Estudio realizado con 899 pacientes de edad media, de 76 años, pues llegó a la conclusión de esta afirmación que les estoy planteando. El DHA es el ácido graso más abundante en el cerebro. Las personas con demencia tienen menos cantidad de DHA en el cerebro que las personas que no la tienen. Así que fíjense la importancia. ¿Qué aceite podemos consumir, además de una suplementación? Para las personas sanas, los aceites que yo recomiendo son el aceite de oliva extra virgen y el aceite de linaza. Tal vez el aceite de sésamo también. Para las personas enfermas, recomiendo esos mismos aceites más una suplementación adicional de omega 3. Por supuesto, esa suplementación va a ser ortomolecular. Los omega 3 son necesarios para la formación de las membranas de las células cerebrales, ¿sí? Estamos hablando en la clase pasada de que las neuronas, pues, se componen por cuerpo, axón y dendritas. En el axón, que es la parte larga, estirada de una neurona, hay vaina de mielina. Esa vaina de mielina, pues, un componente graso que se necesita como aislante eléctrico para que el impulso nervioso pase más rápido y pase con efectividad de una neurona a la otra. Entonces, si hay acidez, si no hay reposición de ese tejido graso, de esa vaina de mielina, pues esa vaina de mielina se empieza a degenerar. ¿Cómo nosotros reponemos la vaina de mielina? Pues uno de los principales factores en la reposición de la vaina de mielina son los omega 3. Por eso es que las membranas de las células cerebrales son muy importantes, estos omega 3, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista funcional, las cuales desarrollan conexiones o sinapsis. Los omegas mantienen la plasticidad de la sinapsis. Es muy importante. Si mi vaina de mielina se mantiene estructuralmente en la composición que debe de tener, pues entonces esa neurona, ese axón, esa dendrita, esa célula cerebral, pues va a mantener su plasticidad, va a ser plástica, va a ser sensible a los impulsos nerviosos. Por el contrario, si pierde elasticidad, si pierde plasticidad, pues se va a hacer poco sensible, va a ganar en dureza. Y eso va a traer como consecuencia de que cuando el impulso nervioso pase por esa neurona, pues no pase con la intensidad que tiene que pasar, y eso nos trae problemas nerviosos, de descoordinación, Parkinson, Alzheimer, todas las enfermedades crónico-degenerativas nerviosas que ustedes conocen que tienen que ver con estos trastornos. Así que los omegas mantienen la plasticidad de la sinapsis y tienen un efecto positivo en la expresión de diferentes moléculas relacionadas con la compresión y la memoria. Lógicamente, si yo no tengo una célula, si yo no tengo una membrana, si yo no tengo un axón que tenga una plasticidad y un alto contenido de omega 3, pues por esas neuronas, por esas membranas, no va a poder pasar el impulso nervioso que se requiere o que tal vez yo necesito para recordar algo, y pues por tanto voy a tener una pérdida de memoria porque no tengo esa plasticidad que necesito en las membranas. El aumento de omega 3 en los niños mejora los resultados en la escuela y reduce los problemas de comportamiento. A diario lo veo. Es más, esto no se da solamente en los niños, esto llega ya a nivel de universidad. A nivel de universidad, los alumnos a nivel de universidad no tienen memoria, o sea, no pueden recordar cuando le estás dictando algo importante a los alumnos, no pueden recordar ni una oración, no tienen memoria ni para eso, ni para recordar 3, 4 palabras. ¿Por qué? Porque hay bajo contenido en omega 3. El omega 3 combinado con hierro, ácido fólico, zinc y otras vitaminas ha demostrado una mejoría
en la inteligencia verbal, comprensión y memoria, después de 6 meses de tomarlo, en niños entre 6 y 12 años. El zinc es muy importante aquí porque el zinc es un cofactor en determinadas reacciones nerviosas. El zinc es importante, sobre todo el zinc y el magnesio. El zinc y el magnesio son importantísimos en que se genere el potencial de acción que genera el impulso nervioso, ¿sí? El zinc, fíjense, el zinc y el magnesio se encuentran en las membranas pre y postsinápticas del sistema nervioso. Para que un impulso eléctrico se transmita, pues de la membrana pre y postsináptica tiene que salir zinc y tiene que salir magnesio para que se genere una diferencia de carga y se pueda expresar el impulso nervioso. Así que no solamente hace falta omega 3, también hace falta zinc, ¿sí? No solamente hace falta zinc y magnesio, también hace falta colina y inositol, que ya, como vimos en las sesiones de complejo B, también está formando parte estructural en las neuronas, en el sistema nervioso, ¿sí? Otros estudios se relacionan con la mejoría en las funciones neurológicas en estas edades también. Esto se demostró en el 2008. El cerebro humano tiene cantidades elevadas de omega 3 y se atribuye la evolución y desarrollo de los modernos humanos que toman mucha más cantidad que nuestros ancestros. Entonces, el omega 3 hay que tomarlo diario. Hay que tomarlo diario porque las estructuras que componen el cerebro presentan omega 3 y además no solo presentan omega 3, sino que se desgastan esas estructuras y se desgastan diariamente. Si nosotros no reemplazamos esas estructuras diariamente, pues el cerebro empieza a perder plasticidad y empezamos a tener todas las enfermedades crónico-degenerativas que podemos presentar a largo plazo. Cuando ustedes vean a un familiar o a un niño que ya empieza a tener trastornos de conducta, que empieza a tener depresión, que empieza a tener poca actitud ante los estudios, que no tiene aprendizaje, que su aprendizaje está en cero, por favor denle omega 3. El omega 3 le va a mejorar, ¿sí? No lo lleven a un doctor, porque el doctor lo que va a hacer es controlarle la hiperactividad y conducta que tiene con medicamentos, y los medicamentos no lo van a curar, no lo van a mejorar. Y por suerte, un trastorno como lo es hiperactividad y trastorno de conducta tiene solución. Un trastorno de depresión tiene solución. Lo que sí no tiene solución es Parkinson y Alzheimer. O sea que te está dando, el organismo te está dando información cuando se empieza con hiperactividad, trastorno de conducta, de que va camino allá. Si no le reestructuras los componentes importantes que necesita el cerebro para funcionar. El DHA es un nutriente esencial para la salud del cerebro. Constituye entre un 30 a un 50% del total de ácidos grasos contenidos en el cerebro humano. Hay que darlo todos los días. Hay que suplementarlo todos los días. Esto se demuestra en el 2005. Recuerden que yo en todas los comentarios que proponemos aquí, sí hay bibliografía, hay referencia bibliográfica. Yo no la pongo porque ocupa mucho espacio, pero en todas las cosas que yo estoy comentando aquí, en todo lo que estoy diciendo, hay referencia bibliográfica científica, ¿sí? La suplementación de EPA y DHA produce un bienestar mental en las personas mayores, ¿sí? En las personas mayores que ya empiezan a perder plasticidad, que se empieza a ver una cierta degeneración, hay que dar EPA y DHA. Los niveles de omega 3 se encuentran distribuidos en el córtex orbifrontal de los pacientes con desórdenes bipolares. Estudios post-mortem realizados con 218 pacientes con desórdenes bipolares y con 19 controles, se determinaron niveles disminuidos de HA menos del 24%, ácido araquidónico menos del 4%, ácido estiárico menos del 5%, y presentaban altos niveles
de ácido cisbacínico mayor del 12%. Así que fíjense la importancia. El córtex en neurociencia es el tejido nervioso, o sea, es el manto nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. ¿Sí? Así que fíjense hasta dónde llega, la importancia que llega el omega 3 a formar parte estructural del cerebro. Se apreciaba en los pacientes con desórdenes bipolar, los autores concluyen que existe una evidencia entre el déficit de omega 3 en el córtex orbifrontal en la patoetiología de los desórdenes bipolares. Esto se demuestra en el 2008. Los ácidos grasos que el niño recibe de la madre durante el embarazo son muy importantes para el desarrollo del cerebro. En el primer trimestre hay que dar ácidos grasos omega 3 y hay que ir aumentando esta cantidad a partir del segundo trimestre y el tercer trimestre. Yo pienso que para el primer trimestre de embarazo hay que dar unos de 2 a 3 gramos de omega 3 aproximadamente como suplementación. Recuerden que a la embarazada no se le puede dar mucho pescado, porque el pescado tiene mercurio y el mercurio pues es un componente tóxico para el feto. Entonces, hay que dar omega 3 a modo de suplementación. Yo pienso que estaríamos rondando entre unos 2-3 gramos para el primer trimestre, unos 4 gramos a 5 para el segundo y de unos 6 a 7 para el tercero. Porque es importantísimo en el embarazo. Además, es importantísimo también para la lactancia materna. La lactancia, pues la leche materna debe tener una cantidad adecuada de omega 3 para el desarrollo neuronal y cerebral del niño. Entonces, fíjense la importancia. Por otra parte, los niños que tienen una enfermedad hepática severa y síndrome de intestino corto, la suplementación con aceite de pescado revierte la enfermedad comparado con la administración de preparaciones con soya. Así que fíjense lo que hace el aceite de pescado, que no hará una suplementación mucho más concentrada, específicamente de omega 3. En los niños de madres que han tomado aceite de pescado durante el embarazo, tienen mejor coordinación mano-ojo. Esto se demostró en un estudio con 98 mujeres embarazadas que tomaron diariamente 4 gramos de aceite de pescado, DHA y EPA, y aceite de oliva. 83 mujeres completaron el estudio. Esto está publicado en Archive of Disease in Childhood en 21 de diciembre del 2006. Fíjense la importancia de este estudio. Cuando tú vas al doctor, cuando tú vas a tu pediatra, no te recomiendan omega 3. Estando embarazada, teniendo lactancia, no te recomiendan. ¿Sí? Entonces, esto es algo que hay que inculcar. Es algo que tenemos que promover en todas las edades. La toma de dosis altas de DHA en mujeres embarazadas por parto pretérmino, menos de 33 semanas de gestación, mejora el desarrollo neurológico de los niños. Y esto fue un estudio que se realizó con 657 niños pretérminos. Altas dosis de DHA mejora el desarrollo mental. Macrides Gibson en el 2009. Fíjense la importancia del DHA. Entonces estamos teniendo niños que nacen con problemas, trastornos hiperactivos de conducta, estamos teniendo niños con deficiencias mentales, precisamente por esto, por no dar el omega 3 en el embarazo en las dosis que se requieren. Los omega 3 están relacionados con la prevención del Parkinson y el tratamiento. Esto es muy importante. Si tú le empiezas a dar a un paciente con Parkinson de omega 3, principalmente de DHA y EPA, literalmente cortas el avance del Parkinson. Lo cortas. Tal vez no lo cures, pero se corta el avance. ¿Sí? Lo cual es muy favorable. Sobre todo el DHA protege contra la pérdida de neuronas dopaminérgicas. Las personas mayores de 70 años y que consumen pescado más de una vez a la semana tienen mejores capacidades psíquicas que las personas que no lo consumen. ¿Cuántos de esta sala comen pescados más de una vez a la semana? Muy pocos. ¿Cuántos de sus familiares consumen pescado? Muy pocos. Todos consumimos carnes o huevos, ¿sí? Es muy difícil adquirir o es muy difícil
que tú veas, por ejemplo, a un paciente que te llega a tu consulta que consuma pescado mínimo 2 veces a la semana, ¿sí? Las mujeres embarazadas que consumen aceite de pescado en las últimas semanas de embarazo aportan gran cantidad de omegas a través de la leche del niño. Es lo que estábamos hablando. Incluso en la lactancia hay que proporcionar omega 3 para, para nosotros poder dar las dosis necesarias eh, al niño, ¿sí? Hay otros estudios que relacionan la depresión. Por ejemplo, si la mujer embarazada o la mujer que está lactando no consume omega 3, pues lógicamente el organismo va a priorizar al feto, va a priorizar al niño, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Pues robando omega 3 de los suministros que tiene la madre, y esto puede ser problemático para la madre, porque entonces va a presentar depresión, va a presentar problemas de ciertos trastornos nerviosos que muchos estudios han indicado que tiene que ver con esto, con que no se le ha suministrado omega 3 a la madre y la madre está perdiendo omega 3. Es lo mismo que pasa con el calcio. Si no suministras calcio, pues la madre puede quedar con problemas óseos. Si no suministras hierro, ácido fólico, puede tener anemia. Lo mismitito pasa con el omega 3. A veces nos mecanizamos. Un doctor llega a la embarazada, un nutriólogo, un pediatra llega a la embarazada y pues ácido fólico, lo primerito que le vamos a dar, ácido fólico y hierro. Porque es el primer síntoma que se presenta, ¿sí? El primer síntoma que se presenta pues es la anemia. Pero a corto o largo plazo también se van a expresar síntomas y problemas degenerativos que tienen que ver con el sistema nervioso. Entonces hay que dar omega 3 también. ¿Sí? Porque a la larga la madre también va a perder omega 3. No sé qué duda hay hasta ahorita. Vamos a dar 5 minutitos de dudas para poder continuar. Isaac, Veamos. ¿hay alguna duda? Saludos de Daniel. Si tienen dudas, pueden levantar su manita. Les puedo abrir el audio. Y o si no, Ahí escribirme. me saludas a Daniel, que es mi paciente. Ah, sí, dice: saludos, doctor Carlos. La semana pasada, ¿no? Tuvieron su Sí. consulta. Dice Betty: para un paciente con depresión y síntomas de esquizofrenia de 17 años, ¿qué podemos suplementar? Dosis de omega 3 y qué más. Mira, dosis de omega 3 es lo primerito que tienes que suplementar con una concentración eh, mayoritariamente de DHA que de EPA, pero los dos son muy importantes. Yo a ese paciente, primero tendríamos que ver en qué grado está su depresión. Eso es lo primero, ¿sí? Hasta qué punto está deprimido, porque hay depresión leve, depresión moderada y depresión severa. Entonces, eso pues en dependencia de la consulta, nosotros podemos determinar esa depresión. Yo empezaría con tu paciente con una dosis de 3 gramos de omega 3, aproximadamente. 3 gramos de omega 3. Ahora, para la depresión, ¿qué más hay que dar? Hay que dar colina inositol, porque la colina y el inositol también está formando parte estructural en el cerebro. Me dijiste que tu paciente tiene 17 años, ¿verdad? Todavía es menor de edad. Hay que dar la mitad de la dosis, ¿sí? O sea, que darías media tableta de colina inositol después del desayuno y media tableta de colina inositol después de comida. Eso combinado con el omega 3. El omega 3 se debe dar con las comidas, o sea, darías omega 3 con las comidas y entonces darías colina inositol la mitad de la dosis después de desayuno y después de comida. Es muy importante que el complejo B, excepto el pantoténico, no lo demos después de cena, no lo demos en la tarde, ¿sí? Porque entonces nuestro paciente no va a dormir, aumenta la energía y entonces va a tener problemas del sueño en la noche. Tienes que dar complejo B, ¿sí? Ese complejo B también lo vas a hacer de esa forma, media tableta después del desayuno y media tableta después de comida. Tienes que dar ácido fólico con B12, porque el ácido fólico con B12 reestructura también el sistema nervioso
y es importantísimo en las depresiones, ¿sí? Tienes que dar triptófano. En las depresiones hay que dar triptófano porque el triptófano es precursor de la serotonina. Y la serotonina, pues, es la hormona del amor. O sea, la serotonina lo va a levantar, literalmente. El triptófano tiene mecanismos de descarboxilación y desaminación bioquímicos que inducen a la formación de serotonina. Entonces, yo daría triptófano 3 veces al día con el desayuno. El triptófano se debe comer con el desayuno. Para que haga más efecto, se debe comer con cereales. Triptófano con el desayuno, con la comida y con la cena. No puede faltar ácido pantoténico, porque si tiene depresión, entonces es muy probable que tenga un desgaste en las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, recuerda que liberan ciertos neurotransmisores que son inductores del bienestar. Entonces, es muy probable que tenga un desgaste en las glándulas suprarrenales, ¿sí? Por supuesto, ahí no puede faltar la vitamina C, porque cuando hay depresión, el sistema inmune se compromete y pueden bajar las defensas y hay más propensión, la persona se hace más propensa a enfermedades, se hace más propensa a enfermedades que son oportunistas. Yo le daría, tiene 17 años, le daría 3 gramos de vitamina C. 1 gramo después de desayuno, uno después de comida y uno después de cena. No tengan miedo con la vitamina C. Con la vitamina C no se puede tener miedo. Yo le estoy dando a mi esposa 12 gramos de vitamina C y yo estoy tomando 10, ¿sí? Y no pasa absolutamente nada. 10 gramos de vitamina C, yo me tomo 10 gramos de vitamina C diario, ¿sí? Que es lo único que tomo, ¿no? Porque estoy suplementando también aquí a mi familia o sea, es increíble la recuperación. Me siento menos cansado, no toso, no tengo problemas de alergia. Aquí en Torreón hace mucho frío ahorita y la gente está alérgica, tosiendo. Yo estoy súper bien. Y yo duermo 4 horas diarias nada más, 5 horas, no descanso absolutamente nada. Entonces la vitamina C no la puedes dejar de dar. Hay que dar minerales 1. ¿Por qué? Porque el magnesio y el zinc, minerales 1 es magnesio, potasio y zinc. Los tres son importantes. El potasio, imagínate que el doctor Carey Ring, ha curado cánceres cerebrales con potasio. 1 gramo cada 1 hora. Claro, no le vamos a dar esa cantidad al paciente, pero sí tal vez habría que dar potasio unas 2 veces al día, ¿sí? Con los minerales, o sea, minerales, magnesio, potasio y zinc. El magnesio y el zinc ya vimos que son importantísimos en, en las conducciones y en el sistema nervioso. No hay sistema nervioso si no hay magnesio y si no hay zinc. Entonces, a manera de minerales, pues yo pienso que estarías dando unos 10 mililitros en un vaso con agua antes del desayuno, antes de comida y antes de cena, 3 veces al día. 30 minutos antes, para que ese magnesio, ese potasio y ese zinc se puedan absorber. Hay que dar minerales 2, calcio con magnesio. El calcio es un reestructurador por naturaleza del sistema nervioso. Entonces, yo pienso que por ahí estaríamos viendo el tratamiento existen otros nutrientes, pero estos son los más importantes que le vas a dar a tu paciente. No sé si resuelvo tu duda. Por ejemplo, aquí te hablé del tratamiento ortomolecular, pero tienes que tener en cuenta la dieta, ¿sí? La dieta es muy importante. Tienes que disminuir carnes rojas, tienes que disminuir pollo, ¿sí? Y tienes que aumentar pescado, ¿sí? Principalmente el atún. Hay que aumentarlo. Hay que aumentar aceite de oliva extra virgen, hay que aumentar linaza, aceite de linaza, ¿sí? Hay que dar carbohidratos complejos porque los cereales simples, los dulces también conllevan a la depresión. La depresión puede generarse y se presenta mucho a esa edad, te voy a explicar por qué. Cuando un niño o una persona de esa edad come mucho dulce, pues el dulce le genera una hipoglucemia reactiva y esa hipoglucemia reactiva puede causar depresión, puede causar trastornos de hiperactividad y conducta. Entonces, yo te recomiendo que le disminuyas totalmente, le elimines totalmente los dulces, le elimines totalmente el azúcar, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante
que la dieta contenga carbohidratos complejos, contenga proteína, principalmente pescado, contenga nueces y almendras, ¿sí? O sea, en todo eso consistiría el tratamiento. Y yo te recomendaría también que le hicieras un estudio completo, porque esa depresión no es normal. ¿Qué le puedes hacer? Le puedes hacer una biometría hemática completa, hazle un general de orina, hazle un perfil hepático, ¿sí? En la biometría hemática puedes checar glucosa, puedes checar ácido úrico, hazle también análisis de hemoglobina, porque cuando hay anemia, pues se presenta mucho depresión, se presenta mucho cansancio, ¿sí? Y pues la depresión sencillamente es por falta de hierro. Y si hay falta de hierro, hay falta de glóbulos rojos. Y si hay falta de glóbulos rojos, pues el oxígeno no llega al cerebro y puede haber depresión también. O sea que fíjate todo lo que te estoy recomendando que puedes hacer con tu paciente para que puedas obtener eh, buenos resultados. Bueno, no sé si es paciente o es familiar. No sé si aclaro tu duda. Betty, no sé si tengas audio. Voy a ver tu micrófono, Betty. ¿Fue Betty la que preguntó? Sí, dice, sí, señor, gracias. Muy bien, vamos a la pregunta de René Luengas. Dice, para un paciente con crisis de pánico, ¿podemos darle Uh omega -huh. 3 y en qué Por dosis? supuesto, por supuesto. O sea, para un paciente con crisis de pánico hay que darle omega 3. Pero aquí ya en crisis de pánico el nutriente principal no sería omega 3. Aquí con crisis de pánico el nutriente principal sería el ácido pantoténico y después el triptófano. Por supuesto que vamos a dar omega 3, pero en las crisis de pánico las deficiencias, las mayores deficiencias son de ácido pantoténico. ¿Qué edad tiene tu paciente? René, ¿qué edad tiene tu paciente? ¿Tienes micro, René? 40 años. Entonces, 40 años. muy bien, René, entonces lo que puedes hacer es comenzar con una dosis de pantoténico de aproximadamente 2000 miligramos. Le das 500 miligramos, fíjate, le das 500 miligramos después del desayuno, 500 miligramos después de comida y le das 1 gramo, que son dos tabletas, 20 minutos antes de dormir. Le potencias los minerales. Le vas a dar 20 mililitros con abundante agua en ayunas, antes de comida y antes de cena. Tienes que darle triptófano, ¿sí? Yo aproximadamente le daría unas 4 tabletas de triptófano. Le daría 2 en la mañana con el desayuno, una con la comida y otra con la cena. Esos son los dos nutrientes principales que vas a utilizar, pantoténico y triptófano. Después, en orden de importancia, minerales 1, que es magnesio, potasio y zinc en las dosis que te dije. Minerales 2. Minerales 2 son media cucharada de minerales 2 en 1 litro con agua, revuelves bien y se lo vas dando en el día, los minerales 2. Y ya después entonces le das omega 3. Puedes empezar dándole omega 3 con 3 gramos aproximadamente, ¿sí? Y los demás nutrientes que no pueden faltar. Colina-inositol, la colina-inositol, pues una tableta después de desayuno y una tableta después de comida. Incluso iríamos en aumento porque en los problemas de pánico también tiende a haber deficiencias de colina-inositol. Hay que dar complejo B, ¿sí? El complejo B no debe faltar. Yo también te recomendaría ácido fólico porque el ácido fólico reestructura el sistema nervioso y es un tranquilizante, ¿sí? Por supuesto, la vitamina C sería muy importante aquí. Yo le daría de 6 a 9 gramos de vitamina C. 3 gramos, si le vas a dar 6, daría 2 gramos después de desayuno, 2 gramos después de comida y 2 gramos después de cena. Y si le vas a dar 9, entonces aumentaría 3, 3 y 3 aproximadamente. Por supuesto, aquí no puede faltar la plata coloidal. La plata coloidal en el pánico también el sistema inmune está comprometido y le pueden bajar las defensas. Entonces, yo lo inmunizaría con plata coloidal, unos de 20 a 25 mililitros 5 veces al día, ¿sí?
lo puedes dar antes también de las comidas, antes del desayuno, colación uno, comida, colación 2 y cena. Y yo haría énfasis también principalmente en la tiamina. La tiamina aquí es muy importante para el cerebro, y en la riboflavina, vitamina B1 y vitamina B2. Una cápsula, una tableta después del desayuno, y una cápsula, una tableta después de comida. Ahora bien, también aquí la dieta es muy importante. ¿Qué está comiendo tu paciente? ¿Come mucho dulce? ¿Come mucha carne roja? ¿Toma muchos medicamentos? Porque algo tiene que hacer para que presente esa crisis de pánico. Entonces tienes que checar bien en una valoración qué está haciendo para también poderle cambiar su estilo de vida. Hay que dar tés, los tés son muy calmantes, generan, tienen propiedades calmantes. Por ejemplo, el té de manzanilla, le puedes dar té de manzanilla después de desayuno y después de la colación uno, ¿sí? Puedes darle también tomillo, puedes darle gordolobo, ¿sí? Si quítale, elimínale totalmente el azúcar. Puedes sustituir el azúcar por la stevia. La stevia tienes que tener cuidado que no sea de origen extranjero, que no sea de origen sobre todo americano. Trata de que sea de origen mexicano, que es la stevia natural. No sé si vives en México, no sé dónde vivas. En Tijuana. En Tijuana. Entonces, intenta conseguir stevia. La stevia es muy saludable para endulzar los componentes. Quítale y elimínale los lácteos, ¿sí? Es muy probable que esté tomando mucho lácteos, y es probable que sea tipo de sangre O, que es donde mayoritariamente se presentan las crisis de pánico. Sí, es Entonces, tipo. exactamente. Entonces tienes que eliminarle los lácteos totalmente, o sea, leche, queso, helados, todo eso se lo tienes que eliminar, ¿sí? Y tienes que sustituir los lácteos por leches más saludables. Yo comenzaría con leche de alpiste, ¿sí? La leche de alpiste es muy saludable, es muy buena, y la venden en H-E-B, y la venden en Hipermar, y es muy saludable, ¿sí? Carne roja le puedes dar, carne roja le puedes dar porque el grupo O puede comer carnes rojas, pero con moderación. Aumentale el atún, ¿sí? No le des carbohidrato simple, darle carbohidrato complejo. Las tortillas se las eliminas totalmente. No puede comer tortillas, no puede comer tacos. Yo sé que es muy difícil eso, pero no lo puede hacer. Tienes que sustituir la tortilla por el arroz integral. El arroz integral potencia los niveles de triptófano. El arroz integral tiene triptófano, y es muy importante también en los niveles de serotonina. Entonces, todo eso se lo tienes que hacer en su dieta. Eliminarle el trigo, ¿sí? O sea, el pan se lo tienes que eliminar totalmente. Yo te recomendaría galletas integrales habaneras. Las galletas integrales habaneras son un buen cereal, y es una buena fuente de energía que se la puedes dar y no le va a ocasionar problemas. Entonces, por ahí más o menos estaría rondando el tratamiento, más o menos por ahí. No sé Gracias, si doctor. aclaro. Muy amable. ¿Sí? Daniel nos pregunta, ¿el mineral 2 necesita mezclarse con agua caliente o no necesariamente? Gracias. Sí, sí necesita mezclarse para que se pueda diluir bien, aunque los últimos minerales 2 que han estado saliendo, pues se han mezclado muy bien, ¿sí? Eh, yo considero que debe ser con agua tibia, ¿sí? Porque el mineral 2 también tiene vitamina C, ¿sí? Y la vitamina C, pues es sensible al calor. Entonces, con agua tibia es mucho mejor, ¿sí? No con agua tan caliente. Con agua tibia se mezcla bien, y vas a obtener una buena mezcla de mineral 2, ¿sí? Muy bien, pues son todas las preguntas. Si no tienen manos levantadas, podemos continuar. Bueno, seguíamos hablando del omega 3. El omega 3, bueno, déjenme poner otra vez la conferencia. Los omega 3, mejor que los omega 6, son precursores de un vasto número de moléculas. Estas moléculas incluyen prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, etcétera, relacionados con diversas funciones biológicas. Son funciones biológicas importantísimas
para el organismo. Los omega 3 se incorporan en todos los fosfolípidos de las membranas celulares e interaccionan con los receptores nucleares de proteínas, ¿sí? Así que fíjense a nivel de núcleo la importancia que tienen los omega 3. Vamos entonces, hubiera sido mucho mejor, el porcentaje de 54.4% hubiera aumentado considerablemente, ¿sí? La toma de omega 3 mejora la depresión en niños con un 50% de reducción de las escalas de depresión. Yo cuando veo a un niño que viene a mi consulta, lo primerito que le doy es omega 3, porque la mayoría de los niños tienen invertido la relación omega 6-omega 3. Por eso es que hay tantos problemas de depresión, por eso es que hay tantos problemas de trastornos de hiperactividad y conducta, por eso hay tantos problemas de aprendizaje, ¿sí? Eso significa, los niños, o sea, definitivamente no se alimentan bien, comen mucho dulce, comen mucha carne. A un niño por lo general no le gusta el pescado, no come atún, mucho menos el aceite de pescado, y mucho menos se va a suplementar con omega 3. Entonces, esto trae como consecuencia, pues, que se invierta el valor omega 6 y omega 3, y cuando se invierte este valor, el omega 6 induce a la depresión, induce a procesos inflamatorios, lo vamos a estar comentando más adelante. Entonces, lo primerito que hay que darle a un niño que tiene estos procesos, estos problemas, pues es omega 3 y en altas dosis para nosotros poder obtener muy buenos resultados y en muchos casos remisión completa, ¿sí? Esto lo demostró Nemes en el 2006. La toma de omega 3 puede reducir los síntomas depresivos en hombres mayores, ¿sí? O sea que no solamente es en niños, sino también en hombres mayores, ¿sí? Claro, aquí la dosis pues variaría, ¿no? O sea, no le voy a dar la misma dosis a un niño que la dosis que le voy a dar a un adulto. La dosis puede variar, fíjense, dije que esto puede suceder. La toma, bueno, este estudio de 11.323 pacientes, pues lo realizó ya Kobayashi en el 2006 y plantea que la toma de omega 3 protege a pacientes con bypass. ¿Sí? Yo he tenido aquí ya en mis consultas 2 casos de pacientes con bypass que no les ha ido muy bien, y lo primero que le he planteado en mi tratamiento ortomolecular son los omega 3. Así que es importantísimo. La toma de omega 3 antes de la intervención y después ayudan a proteger la fibrilación atrial. Ya nosotros más adelante vamos a estar hablando de la fibrilación atrial, pero les voy a comentar que la fibrilación atrial ocurre cuando las señales eléctricas en las aurículas se desorganizan. ¿Sí? Recuerden que las aurículas forman parte estructural y son una parte funcional importantísima en el corazón. Entonces, cuando las señales eléctricas de las aurículas del corazón se desorganizan, pues entonces se sobrecarga la frecuencia y se sobrecarga el ritmo normal del corazón. Y esto causa que las aurículas se contraigan de forma irregular o fibrilen, ¿sí? Entonces, ya después, más adelante vamos a estar hablando de los principales tipos de fibrilación atrial, porque lo vamos a mencionar, se van a dar cuenta que lo vamos a mencionar en varias partes o en varias diapositivas de esta sesión, ¿sí? Porque recuerden que yo les saco los estudios más importantes, pero bueno, esperando que se encuentren todos bien. Esta es la penúltima conferencia, la penúltima sesión que vamos a dar, porque vamos a estar cerrando la semana que viene con lactobacillus y flora intestinal. Yo pienso que va a estar muy, muy interesante la sesión que viene. Y ya después, yo le comentaba a Isaac que vamos a comenzar con otra serie de tratamiento integral para las enfermedades. Ahí vamos a ver todas las enfermedades que podamos y vamos a actualizar un poquito en cuanto al tratamiento ortomolecular que, que conlleva, ¿no? Cada enfermedad. Y vamos a integrar al tratamiento ortomolecular, pues, dietas, vamos a integrar
otros tratamientos, para que ustedes tengan, en conjunto con el tratamiento ortomolecular, el mayor y el mejor resultado posible. ¿Va? Yo pienso que va a estar muy, muy interesante esa nueva serie. Entonces, nos quedamos con omega 3, estábamos hablando de los ácidos grasos y habíamos medio que comenzado omega 3, estamos hablando de la importancia de los omega 3 y nos habíamos quedado específicamente en esa diapositiva que ustedes ven ahí. Nada más déjenme actualizar un poquito aquí en la página. Muy bien. Vamos a seguir entonces con la siguiente diapositiva. La suplementación con aceite de pescado, dice, pero por ejemplo, la toma de omega 3 protege a pacientes con bypass. Existen aproximadamente de 100 a 200 estudios relacionados con este proceso, ¿sí? Y estos 100 y 200 estudios, pues son de autores diferentes, que sencillamente no pudieron investigar o no pudieron ver que se habían hecho esos estudios y pues lo volvieron a hacer. Entonces, existen aproximadamente de todas las cosas que yo les estoy comentando aquí, más de 100, 200, incluso hasta 1000 estudios que lo corroboran de diferentes autores. 79 hombres y mujeres participantes en el estudio programados para cirugía de bypass, es el estudio que les estoy planteando, que les planteé en la diapositiva anterior. Recibieron 2 gramos al día de omega 3, consistentes en EPA y en DHA, desde 5 días antes de la cirugía hasta después y 81 sujetos de control. La fibrilación atrial se manifestó en un 33% de los sujetos control y en un 15.2% de los sujetos que tomaron la suplementación, lo que indica la existencia de un 54.4% de disminución de riesgo de padecer fibrilación post cirugía de bypass. Esto se demostró en el Journal of American College de Cardiología en mayo del 2005. Ahora imagínense, o sea, este estudio fue solamente con omega 3, ¿sí? Pero nosotros sabemos desde el punto de vista ortomolecular que no solamente en un caso de bypass se da omega 3, ¿sí? Imagínense si nosotros potenciamos este, este resultado que ellos obtuvieron con otros nutrientes ortomoleculares. Pues el resultado disminuye la muerte súbita cardíaca por arritmia a la mitad, ¿sí? Nosotros cuando hablemos de estos ácidos grasos, principalmente EPA, el DHA, que más adelante vamos a tratarlos, vamos a hablar de ellos más adelante, pues nosotros tenemos que hablar de problemas cardíacos, ¿sí? Omega 3 es sinónimo a reducción de y disminución de problemas cardíacos. La muerte súbita y riesgo de muerte es alto en el primer mes de posinfarto. Y es en ese periodo donde se nota en beneficio donde se nota el beneficio al disminuir los niveles de colesterol y la coagulación sanguínea. Se cree que llega a regular la actividad eléctrica en las células musculares cardíacas. Así que fíjense la importancia del omega 3 como desinflamatorio, como vasodilatador. En un estudio realizado sobre 11.323 pacientes, las personas que consumen aceite de pescado tienen una disminución de riesgo de infarto o enfermedad coronaria. Imagínense que esto es con el aceite de pescado. ¿Qué no pudiéramos hacer si nosotros suplementamos directamente los omega 3? Porque el aceite de pescado también tiene otros componentes, no solamente tiene el omega 3. Nosotros pudiéramos extraer el omega 3, si pudiéramos extraer el DHA, si pudiéramos nosotros extraer el EPA, pues entonces nosotros estaríamos logrando tremendos beneficios porque estaríamos aumentando las concentraciones de estos nutrientes. Déjenme ver aquí porque se me había bloqueado otra vez la página.